Negocios acogidos que se acogieron a la moratoria contable tienen un mes para depositar sus cuentas anuales. Tienen un calendario especial, pero el ICA les sancionará si no lo cumplen. Las empresas que se acogieron a la moratoria contable para no tener que cerrar por las pérdidas derivadas de la pandemia deberán depositar sus cuentas anuales en las próximas semanas. Miles de negocios podrán depositar sus cuentas anuales en el próximo mes si se acogieron a moratoria contable. Las empresas que se encuentran acogidas a la moratoria contable de 2020-2021 tienen de plazo para su depósito en el registro mercantil hasta el próximo 30 de septiembre. Esto se debe a que les concedió un plazo ampliado para reformular sus cuentas de manera extraordinaria debido a pérdidas que sufrieron como efecto de la pandemia. Los cambios aprobados en el Boletín Oficial del Estado del pasado 3 de junio recogían una demora en los tiempos para reformular, presentar y depositar las cuentas de 2024 tras la ampliación de la moratoria para estos negocios, de la que se podrían haber beneficiado anualmente cerca de 10.000 empresas, según estimaciones. Estas empresas tuvieron hasta el 9 de mayo para reformular sus cuentas. Estas empresas gozan de la ampliación de los plazos gracias a las medidas que se introdujeron en el Real Decreto Ley 4/2025, que permitió suspender el cómputo de las pérdidas generadas por la pandemia como motivo de solución para los negocios afectados. Como os explicamos, debido a ello, aquellas sociedades beneficiadas por esta moratoria contable pueden mantener estas ventajas para la presentación de cuentas correspondientes al ejercicio 2024. Se trata de una de las principales novedades que deben tener en cuenta los negocios de cara a la presentación de los nuevos modelos de cuentas. Según se avanza en el registro, cambian las propias normas contables para estos supuestos. En este caso, se permitió a estos negocios perjudicados reformular sus cuentas anuales hasta el pasado 9 de mayo de 2025, su informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Continuando con los plazos contables establecidos, la presentación de cuentas se permitió hasta el pasado 9 de agosto de este año y el plazo de cumplimiento de esta obligación culminará el próximo 30 de septiembre, fecha límite para su presentación en el registro mercantil. Las sociedades deben depositar sus cuentas anuales dentro del mes siguiente a su aprobación en el registro mercantil perteneciente al domicilio social, incluyendo un informe de los auditores cuando la empresa haya estado obligada a auditoría o se hubiera llevado a cabo, así como hacer constar en la certificación que se trata de cuentas abreviadas cuando sea el caso, según recuerda el ICA. Estos modelos son de uso obligatorio desde el momento de su publicación para todas las cuentas anuales formuladas y aprobadas que se vayan a depositar en el registro, desde donde además se ha estado trabajando en la actualización del programa de formulación y depósito de las cuentas con la inclusión, por ejemplo, del código IRUS. Código IRUS se incorpora el nuevo identificador registrar único de la sociedad IRUS en la solicitud de presentación y en la hoja de identificación. Este código, fijado por la orden AC 646/24, se asigna automáticamente a las empresas en ese momento, si bien por ahora se trata de un elemento de inclusión obligatoria diseñado para mejorar la trazabilidad y control de los negocios inscritos en la ARM. Actualización del nuevo código CNAE 2025. Se incluye el nuevo código de actividad económica CNAE 2025. Los modelos electrónicos ofrecen asistencia para convertir el CNAE anterior de 2009 en el actualizado que entró en vigor a principios de año. Modificaciones en los test de errores. El test relativo al código CNAE pasa de ser voluntario a obligatorio. En cambio, el reporte del código IRUS se mantiene como optativo. Reformulación de las cuentas. Estas empresas afectadas por la pandemia del COVID-19 que pueden reformular sus cuentas deberán reflejarla en la certificación de aprobación de las cuentas. Empresas afectadas por la dana de otoño del 2024, estas también cuentan con plazos contables distintos. Tendrán flexibilidad debido a la riada del pasado 29 de octubre, por lo que estos negocios no tendrán que contabilizar las pérdidas por la dana valenciana del pasado año o la pandemia hasta 2026. Luego están las sanciones por incumplimiento del depósito en el registro mercantil. Además de tener en cuenta las novedades introducidas para los modelos de cara a su presentación de este año, es importante destacar que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAT, sanciona a las empresas por no cumplir con el depósito de las cuentas que superen los 2.000 euros de media el año pasado. La ampliación de los plazos, debido a las causas no ordinarias que se suscitaron entre 2020 y 2021, permiten esta dilatación de los plazos, pero no eximen a estas empresas de tener que cumplir con estas obligaciones, aunque la inflación prescribe en principio a los 3 años. Como recordamos, el LRD 2/2021 del 2 de enero recoge en su disposición adicional 11ª los criterios que se tienen en cuenta para determinar el importe de las multas en caso de que el negocio no deposite las cuentas anuales. Según el texto, la sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la empresa que se haya descrito en la última declaración presentada ante la agencia tributaria, y el original se debe aportar en la tramitación del procedimiento. En caso de no aportar la declaración tributaria, la sanción se establecerá en el 2% del capital social, según los datos obrantes en el registro mercantil. En caso de que se aporte la declaración tributaria, el resultado aplica los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2% del capital del negocio, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10%.
Ahora vamos a hablar sobre el cartel de coches y furgonetas. Miles de autónomos aún pueden reclamar 1.200 euros de media por vehículo. Más de 1 millón de vehículos de empresa fueron comprados con sobreprecio. El cartel de coches y furgonetas afectó a más de 9,7 millones de compradores en España, entre ellos 1 millón de autónomos y pymes, aunque los tribunales reconocen indemnizaciones medias de 1.200 euros. Solo un 5% han demandado. Aún hay plazo. El reloj corre para miles de autónomos y pequeños negocios que adquirieron turismos y vehículos comerciales de hasta 6 toneladas, furgonetas, camionetas, camiones ligeros entre 2006 y 2013. Conocido como cartel de coches, los 21 fabricantes más conocidos, sancionado en 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC, infló los precios de venta durante esos años. Ahora el plazo para reclamar una indemnización termina para la mayoría de las marcas en primavera de 2026. Los tribunales ya reconocen compensaciones de entre un 5% y un 12% del valor del vehículo, con una media de 1.200 euros por caso, pero lo cierto es que hasta ahora solo una pequeña parte de los autónomos afectados ha dado el paso de recuperar lo que es suyo, porque pagaron de más por la furgoneta del turismo con el que trabajan. En España hubo alrededor de 9,7 millones de afectados, de los que más de 1 millón corresponden a autónomos y pequeñas empresas. Según cálculos de la magnitud del fraude es notable, ya que se estima que fueron cobrados indebidamente más de 27.000 millones de euros. El sobrecoste pagado por los autónomos al adquirir su vehículo impactó directamente en la cuenta de resultados. En muchos casos se trata de furgonetas y vehículos que resultaron esenciales para el desempeño de actividades de reparto, logística, servicios comerciales o reparaciones, de modo que el sobrecoste impactó directamente en la rentabilidad de los negocios. A diferencia del cartel de camiones, cuyo plazo de reclamación ya se cerró, el de coches y vehículos comerciales aún permite a los afectados iniciar procesos. En el caso de los grandes camiones, sancionados entre 2016 y 2017 por la Comisión Europea, se calcula que en España hubo más de 200.000 vehículos matriculados en los años afectados, con indemnizaciones medias de entre 20.000 y 30.000 euros por vehículo. Esa experiencia, que ya ha dejado un rastro de miles de sentencias favorables, sirve de precedente para los autónomos que hoy dudan si reclamar por sus coches o furgonetas de trabajo. El plazo para reclamar vence en 2026 y cada marca tiene su fecha límite. La jurisprudencia consolidada tras el cartel de camiones es uno de los motivos por los que las asociaciones y plataformas animan a actuar con rapidez. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, fijó en 5 años el plazo de prescripción desde la firmeza de las sanciones, lo que en la práctica establece distintas fechas límite por marca entre abril y diciembre de 2029. Esperar más allá de esos plazos puede suponer la pérdida definitiva del derecho a indemnización. Chevrolet, 20 de abril de 2026, Renault, Dacia y Volvo, 6 de mayo de 2026, Ford, Chrysler, Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Lancia, el 13 de mayo de 2026, el Hyundai, 17 de mayo de 2026, Mazda, 19 de mayo de 2026, BMW y Mini, 31 de mayo de 2026, Kia y Mitsubishi, 2 de junio de 2026, Nissan, 7 de junio de 2026, Honda, 17 de septiembre de 2026, Mercedes-Benz y Smart, 27 a 29 de septiembre de 2026, Opel, 5 de octubre de 2026 y Toyota y Lexus, 1 de diciembre de 2026. El porcentaje de autónomos que ha reclamado es muy reducido. Pese a que los jueces están dando la razón a los afectados, el porcentaje de autónomos que ha reclamado es muy reducido. Lo que se atribuye es en declaraciones a una combinación de factores culturales y prácticos. En España hay menos tradición de presentar reclamaciones contra grandes empresas, incluso cuando han abusado de su posición. Muchos autónomos simplemente no tienen ni el tiempo ni los recursos. Su prioridad es sacar adelante su negocio y dan por hecho que el proceso sea largo o complicado. Esa falta de acción tiene consecuencias directas. Las marcas implicadas han evitado hasta ahora un impacto proporcional al fraude cometido gracias a la inacción de millones de compradores. A ojos del derecho de la competencia, este es uno de los casos más significativos de lo que se ha denominado justicia dormida en Europa. Los tribunales fallan a favor de los consumidores, pero el volumen de afectados que no reclama hace que los beneficios obtenidos por las prácticas ilícitas no se reviertan de forma efectiva. La complejidad y la lentitud del sistema judicial español también contribuyen a esa falta de participación. La percepción de procesos largos y la burocracia asociada hacen que muchos autónomos se resignen. Aún así, los precedentes demuestran que la acción colectiva ha resultado clave para agilizar miles de procedimientos y aumentar la presión sobre los fabricantes. Se sostiene que agrupar las demandas por fabricante aporta una ventaja clara para los reclamantes. Al moverse miles de casos al mismo tiempo se genera mayor presión institucional y mediática, lo que contribuye a acelerar resoluciones favorables. Aunque cada reclamación se presenta de manera individual, la coordinación en masa evita la saturación de los juzgados y refuerza la posición de los afectados frente a compañías con grandes equipos legales. La acción colectiva aumenta la eficacia y refuerza a los reclamantes frente a los fabricantes. El contexto europeo ha favorecido la proliferación de este tipo de demandas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
sancionó en 2015 a 21 fabricantes por coordinar sus estrategias comerciales e intercambiar información sensible, lo que supuso un sobreprecio de la venta de turismos y furgonetas durante 6 años. Aunque las sanciones administrativas marcaron un precedente, fueron los tribunales que empezaron a reconocer las indemnizaciones a partir de 2021 en línea con la doctrina fijada por el TJUE. La indemnización media reconocida por los jueces es de unos 1.200 euros, pero en función del valor del vehículo puede oscilar entre el 5% y el 13% del precio de compra. Para un autónomo que adquirió varias furgonetas en los años afectados, la compensación puede alcanzar varios miles de euros. Para un autónomo que adquirió varias furgonetas en los años afectados, la compensación puede alcanzar varios miles de euros. Quien concluye que se trata de evoluciones que representan una oportunidad directa para mejorar la liquidez de muchos pequeños negocios y contraste con el cartel de camiones refuerza el argumento. En aquel caso, el impacto económico por vehículo fue mucho mayor debido al valor de los camiones con medidas de 20.000 a 30.000 euros por unidad. En el sector de transporte por carretera, miles de autónomos aprovecharon el plazo para reclamar y hoy ya han obtenido sentencias favorables en todas las instancias, incluido el Tribunal Supremo. Esta experiencia debería servir de guía a quienes todavía dudan en el caso de coches y furgonetas. Retomará en septiembre 4 nuevas medidas que dispararían los costes de autónomos y pymes. Intentará sacar adelante la reducción de jornada, nuevo SMI y otras nuevas medidas. El Supremo aclara que empresas creadas por los autónomos pueden considerarse sociedad de pantalla. El alto tribunal aclara a través de nuevas sentencias cuáles son los criterios para considerar que una empresa es una sociedad interpuesta, Hacienda ha comprobado casi 6.000 negocios en solo un año por este motivo. El Tribunal Supremo ha dictado recientemente 2 sentencias que amplían el poder de la agencia tributaria a la hora de considerar que un autónomo está utilizando una sociedad con el fin único de reducir su factura fiscal. En la práctica, esto significa que Hacienda tendrá ahora mayor margen para recalificar ingresos y actuar contra este tipo de estructuras. La interpretación de la doctrina llega además en un momento en el que el fisco ha intensificado su vigilancia sobre los autónomos societarios con miles de comprobaciones abiertas en los últimos años. La doctrina sobre las sociedades pantalla ha cambiado a lo largo del tiempo. El uso de sociedades por parte de autónomos y profesionales para organizar su actividad ha sido durante años una práctica común. La imposición societaria continúa siendo muy discutida. La agencia tributaria empezó a vigilar estas estructuras tras la derogación en 2003 de la norma de transparencia fiscal, la cual obligaba a los socios que controlaban completamente una sociedad a imputarse casi todas sus rentas. Durante años no existió un criterio claro, lo que generó inseguridad jurídica. A su parecer, la situación cambió en 2019, cuando el Supremo dictó una sentencia que estableció que un profesional no puede interponer una sociedad para prestar sus servicios si esta no cuenta con medios materiales ni personal propio. En derecho tributario se explica que como el argumento es extrapolable a cualquier interposición societaria, desde ese momento se entendió que eso se iba a crear simulado, lo que se conoce coloquialmente como sociedad pantalla, y que no se puede hacer salvo que tenga una verdadera entidad con trabajadores y medios propios. La práctica de estos profesionales respondía a un incentivo fiscal, pues a dividir la actividad a través de una sociedad de talla que una parte de la facturación la desarrollaba la sociedad y otra parte el autónomo, de manera que no se superaba el umbral para salir del sistema de módulos y así se tributaba por menos. El Supremo abre la puerta a que Hacienda use la calificación en lugar de la simulación. Hasta ahora la inspección solía acudir al artículo 16 de la Ley General Tributaria LGT para declarar simulada la sociedad y atribuir directamente las rentas al autónomo. Sin embargo, las sentencias de mayo y junio de 2025, el Supremo habla una técnica distinta. La inspección no declaró inexistente la sociedad, sino que, al amparo del artículo 13 de la LGT, recalificó los rendimientos del trabajo en rendimientos de actividades económicas, manteniendo viva la sociedad a efectos del impuesto sobre sociedades. El resultado práctico para el autónomo fue el mismo: salir del régimen de módulos y tributar en estimación directa, pero la técnica aplicada es distinta. Esto choca con la llamada doctrina de la no intercambiabilidad consolidada desde 2020, que exige aplicar de manera diferenciada las potestades antiabuso, calificación, conflicto y simulación. Para parte de la doctrina, la decisión del Supremo supone relajar ese principio y abrir la puerta a cierta intercambiabilidad, algo que genera inseguridad jurídica. No en vano, la sentencia contó con 2 votos particulares que defendieron que el caso debía resolverse como simulación, advirtiendo que mezclar figuras distintas confunde y debilita las garantías de los contribuyentes. Se añade que en ocasiones la Administración tributaria no sigue un criterio claro y ante situaciones de hecho muy parecidas, en ocasiones declara simulación, en otras regulariza por operaciones vinculadas.
El socio se consideran abusivas las estructuras en las que el socio es el único trabajador y controla totalmente la sociedad. No existen medios materiales ni personal contratado. La facturación procede del único cliente vinculado. El único objetivo es evitar salir del régimen de motorus o pagar menos en el impuesto de sociedades. Esto se ha dado en todo tipo de autónomos, arquitectos, transportistas, carpinteros y muchos más. Ahora el Supremo ha indicado que no se puede permitir esa constitución de sociedades por razones meramente formales. Una cuestión que se ha resuelto en un momento en el que la propia agencia tributaria ha reforzado el control sobre este tipo de esquemas. De hecho, el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025 le dedica un apartado específico a la ocultación de actividad y uso abusivo de sociedades. Entre sus objetivos está la detección de sociedades carentes de estructura y actividad económica real. La vigilancia del fisco no es solo teórica, pues según los últimos datos disponibles, solo en 2023 se realizaron 5.812 actuaciones de comprobación por ocultación de actividad y abuso de formas societarias que deben tener en cuenta los autónomos societarios. La estrategia de Hacienda, reforzada ahora por la doctrina del Supremo, obliga a los autónomos a ser muy cautelosos si trabajan a través de sociedades. En términos prácticos, se recuerda que la sociedad debe tener entidad propia con medios materiales y personal contratado. Los clientes no pueden coincidir totalmente con los del socio o persona física. Debe haber una justificación económica real más allá de la mera ventaja fiscal. La jurisprudencia del alto tribunal y los planes de la agencia tributaria dejan claro que la división artificial de ingresos mediante sociedades ha dejado de ser una estrategia fiscal válida para los autónomos. Concluimos que con esta nueva sentencia el cerco se estrecha y se recuerda que salvo que la sociedad tenga una verdadera entidad con trabajadores, medios propios y actividad real, la agencia tributaria cada vez vigila más y ahora cuenta con el respaldo del Supremo. Las noticias más relevantes de la semana. Hacienda sanciona cada año a miles de autónomos por descuidos con estas declaraciones. Casi la mitad de las nuevas reservas que reciben los restaurantes son para menús especiales. Los incendios arrasan el sector primario. Los autónomos del campo estiman pérdidas de 600 millones. Indemnización para pymes afectadas por los incendios, como reclamar una compensación por los daños. Convocados los premios para reconocer a los mejores comerciantes de Galicia en 2025. La morosidad también afecta a los autónomos y pymes exportadores. Tardan en cobrar sus facturas en días. Competencia añade presión al gobierno para que reduzca las obligaciones de los pequeños negocios.